Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la última sesión de cierre del seminario Imagen Goce, representaciones sobre el dispositivo escópico, organizado por el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Hoy día llegamos a una de las últimas sesiones de los ciclos que hemos organizado este año y nada, muy contentos, muy contentas, muy contentas. Hoy día hay un invitado a la clase de la profesora Lorena Souris y los dejo entonces en compañía de ellos. Ya. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Me cuesta decir todos. Bueno, estoy muy agradecida de que haya venido Manuel Coloma, ex colegas de la Universidad Andrés Bello, doctor en psicoanálisis y especialista en Lacan. Muy, muy riguroso. Leí tu libro, a propósito de ese libro que cuando fui al lanzamiento de Metales Pesados en Valparaíso, que tiene que ver con el tema del don y toda esa cosa, maravilloso, muy, muy, muy riguroso. Y bueno, y feliz de que estés y que compartamos este espacio, y te dejo la palabra y vaya nomás. Perfecto. Bueno, muchas gracias Lorena por la invitación, gracias a los que se han conectado, se van conectando. Espero que hoy día les pueda comunicar, digamos, alguna de estas cosas que bueno, efectivamente, claro, yo vengo trabajando, estoy investigando, y que para la temática, ¿no es cierto?, de este seminario, de la invitación de Lorena, elegí, ¿no es cierto?, una parte que de alguna forma encuentra, ¿no es cierto?, una especie como de continuidad, por así decirlo, en Lacan, que parte desde un asunto del estadio del espejo hasta llegar, ¿no es cierto?, a un momento donde Lacan ya está trabajando el objeto mirada, digamos, ¿no? Ahora, la manera como investigo yo lo hago por una vía que es un poco, que no es muy conocida, digamos, a lo mejor en los estudios sobre Lacan, y que sin embargo uno va descubriendo que está bastante ahí, digamos, que son las referencias animales o lógicas que tiene Lacan, y que es una muy buena vía de entrada, ¿no es cierto? Permite, digamos, encontrar estas continuidades, y insisto, ¿no es cierto?, tienen un papel para nada menor, digamos, en lo que ha sido lo que fue el despliegue de la enseñanza de Lacan. Entonces, bueno, en ese sentido, hoy día preparé algo que tiene que ver con la relación entre el mimetismo y la mirada, digamos, en Lacan. Partiendo un poco desde, bueno, una cita del Estadio del Espejo, ¿no?, que ustedes lo pueden encontrar en el volumen 1 de los escritos. Es la versión del año 49 del Estadio del Espejo. Sabemos que hay una primera versión presentada oralmente por Lacan en el año 26. Muchas de esas cosas sabemos, ¿no es cierto?, que están en un texto del año 38, que es sobre los complejos familiares, más conocido como la familia, ¿no? Entonces, bueno, en este texto, digamos, en el desarrollo que va haciendo Lacan de su argumento, aparece una referencia, luego de haber destacado el poder morfológico de la imagen, que justamente en los animales no solamente es capaz de desatar ciclos, sino de someterlos también incluso a su influencia casi exclusiva, ¿no? O sea, lo que permite a veces incluso modificar los procesos fisiológicos. Lacan declara que los fenómenos de mimetismo entonces también le interesan para circunscribir la identificación propia del estadio del espejo, así como sus efectos también, ¿no? Lo importante entonces gira en torno a la significación del espacio para el organismo vivo. En torno a eso gira esta cita, este momento en el estadio del espejo. Entonces, bueno, acá ustedes pueden ir leyendo, yo voy a ir pasando de imágenes, tienen algunos textos, ustedes los pueden ir viendo, yo voy a ir comentando. Para Lacan, ¿no es cierto?, respecto del mimetismo, no cuentan entonces ni los conceptos psicológicos, ni tampoco las explicaciones de tipo adaptativo. Cuestión que efectivamente está en Roger Caillois,
que es un autor que constantemente vamos a ver que Lacan está refiriendo y que, con quien se puede decir que efectivamente establece en todos estos temas un contrapunto permanente. Hay cosas en las que está de acuerdo, otras no tantas, digamos, otras como es el clásico gesto de Lacan, un poco como que extrae algo, más o menos lo que le sirve, lo lleva, digamos, a su terreno y lo convierte, lo puede convertir incluso en otra cosa. Pero ahí está, ¿no es cierto? Se trata de Roger Caillois, a quien conoció bien, ¿no es cierto?, a propósito de las conexiones con el mundo surrealista y todo eso de intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente hace pensar, ¿no es cierto?, en qué es lo que efectivamente dice Roger Caillois respecto del mimetismo y por qué puede resultarle una referencia útil a Lacan en este punto. Entonces, bueno, en principio Caillois, ¿no es cierto?, están estos textos, ¿no?, que son los más conocidos, donde aborda las temáticas del mimetismo, ¿no es cierto?, el mito y el hombre ante todo, ¿no?, que después más adelante ya vamos a ver los años que distancian, ¿no es cierto?, estos textos, aparece en Medusa y compañía. En principio, entonces, Caillois empieza a describir fenómenos que en el mimetismo se llamarían, ¿no?, de defensa. Está la oruga, ¿no es cierto?, que emula, ¿no es cierto?, ojos de serpiente, que cuando se ven aprietos, ¿no?, puede un poco asustar a quien sea que la pueda ahí interrumpir, digamos, ¿no? Está también este ejemplo, ¿no?, de la Smerinthus ocellata, ¿no? También, ¿no es cierto?, en un estado de tranquilidad puede ¿no?, verse muy normal, ¿no es cierto? Dice, ¿no?, asemeja una hoja lanceolada seca, ¿no?, pero puede llegar, ¿no es cierto?, a abrir las alas inferiores ante todo, ¿no es cierto?, que ya dejan ver esos ojos azules con un fondo rojo, ¿no? Son ocelos, digamos, ¿no? Además, también todo eso puede ir acompañado de un cierto movimiento, un cierto estado, digamos, también de temblor, ¿no? Entonces, estos ejemplos un poco para decir lo siguiente. Él dice, el efecto de semejanza existe solamente para el que se engaña al percibir esa imagen, ¿no? Porque el animal ya sabe reconocer esa imagen como un peligro posible. Entonces, es por eso que explicar el mimetismo por defensa resultaría ser nada más que una perspectiva antropomórfica, ¿no? Es decir, que solamente existe para el hombre que la presencia, ¿no? El hecho objetivo para él en todo este asunto es la fascinación. Eso se comprueba en que son solamente las manchas con forma de ojos los que tienen efecto. Entonces, acá se nos recuerda, ¿no?, todo esto va a ser muy útil para llegar al punto a la cuestión de la mirada en Lacan, ¿no? Se nos recuerda la cuestión del mal de ojo a propósito de la caligo, ¿no? Porque se encuentra asociado, digamos, a esa práctica, a ese proceder de los indios del Brasil, por ejemplo, ¿no? Estos ojos del caligo, ¿no es cierto?, deben sin duda relacionarse con el oculus invidiosus, ¿no es cierto?, ¿no? El mal de ojo capaz de proteger lo mismo que de dañar, ¿no? Entonces, del mismo modo, ¿no?, como se ocupa para evitar el mal de ojo, también lo puede producir, ¿no? En todo el reino animal, entonces, ¿no es cierto?, el ojo es un órgano, ante todo, fascinador. Por otra parte, existe un mimetismo también, ¿no es cierto?, respecto al medio inerte, ¿no? Donde resulta que la morfología misma es la que se vuelve semejante al medio, ¿no? Y ahí destaca el ejemplo casi perfecto, dice Caillois, ¿no es cierto?, de la auxilia, ¿no? Inquietante, la describe irreductible, sin explicación mecánica, ¿no? La identidad objetiva resulta ahí, ¿no es cierto?, tan perfecta que es imposible atribuirla, ¿no?, a una proyección humana de semejanza. Entonces, Caillois considera insuficiente en general, ¿no?, que es un poco lo que Lacan destaca, ¿no es cierto?, una explicación del mimetismo como un medio de defensa en virtud de la selección natural. Da algunos ejemplos, ¿no es cierto? ¿No? Los agresores no se dejan engañar por la homomorfia o la homocromía, ¿no? Un ejemplo, está el insecto palo, ¿no es cierto?, un fasmio o fasmido, que simula por forma, color, actitud, un ramúsculo vegetal, ¿no?,
y este insecto no puede ser criado al aire libre porque los gorriones lo descubren enseguida, digamos. Entonces, claro, además, ¿no es cierto?, si se investigan los estómagos de los agresores, se descubren numerosos restos de insectos miméticos, ¿no? Es decir, no hay nada ahí que pueda dar cuenta efectivamente de una defensa, ¿no?, de algo que tenga que ver con un criterio adaptativo, ¿no?, o de selección, ¿no? Por ende, entonces, para Galois se trata de un lujo, ¿no?, ante todo, un lujo peligroso, ¿no? Peligroso porque puede hacer caer al animal en lo peor, dice, ¿no? Otro ejemplo que menciona, ¿no es cierto?, insectos que imitan tan bien a las hojas que pueden mordisquearse entre sí. O sea, la simulación de la hoja resulta una especie de provocación al canibalismo. Entonces, mimetismo, para él, el fin, ¿no es cierto?, se trata más bien de una asimilación al medio. Se ejerce una verdadera tentación del espacio y no ya una reacción defensiva. Ahora, ¿qué es lo que le interesa, digamos, a Galois? Ver también, ¿no es cierto?, cómo el mimetismo, de una u otra manera, así como se ve en los animales, podría subsistir de alguna forma en el hombre. Entonces, claro, él comenta algunos fenómenos de psicología, ¿no es cierto?, humana, donde principalmente hay perturbación de relaciones entre la personalidad y el espacio. Ejemplo, la vergüenza, ¿no? La vergüenza en ese momento de no saber dónde meterse, ¿no? Otro concepto que es de Pierre Janet, ¿no es cierto?, la psicastenia, el carácter psicasténico, ¿no? Donde principalmente, ante todo, según él lo describe, ¿no es cierto?, fallaría el sentimiento de realidad, ¿no? Hay todo un desarrollo de Janet al respecto del sentimiento de realidad, ¿no? Otros casos, ¿no es cierto?, de esquizofrenia, donde justamente ante la pregunta, ¿no es cierto?, de dónde está, ¿no?, ellos pueden decir, sé dónde estoy, pero no me siento en el lugar donde estoy, digamos, ¿no? O sea, el espacio es, en esos casos, una fuerza devoradora que lo sustituye. El mismo sujeto deviene espacio. Y ahí Galois menciona, ¿no?, un concepto elaborado por Minkowski, ¿no?, que se llama el espacio negro, ¿no? Un espacio en el que no se pueden ya poner cosas, digamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a una serie, ¿no es cierto?, de procedimientos y de descripciones, Minkowski llega, ¿no es cierto?, a hablar de ese espacio negro, ¿no? Así, ¿no es cierto?, el mimetismo lo que produciría, si de alguna manera estos son fenómenos donde se presenta o sigue subsistiendo en el hombre, ¿no?, lo que produce es una despersonalización, ¿no?, por asimilación al espacio. Las conclusiones acá entonces de Galois: el mimetismo es el resultado de una especie de instinto. Él lo justifica con un autor que curiosamente está un poco escondido por ahí en la tesis de Lacan, ¿no es cierto?, en ese texto temprano del año 32, ¿no?, que es un autor que se llama Ludwig Klages, ¿no?, que tiene un importante desarrollo en torno a cuestiones alrededor de la imagen, justamente, ¿no? Un autor mencionado por ahí en algunas cosas de Benjamin, ¿no es cierto? Tuvo, digamos, un relativo éxito a propósito también de su cercanía con la fenomenología. Después quedó un poco atrás porque quedó, como muchos autores también de la época, un poco asociado, digamos, a cuestiones de orden nazi, en fin, ¿no? Pero con este autor, ¿no es cierto?, Galois dice, mimetismo entonces es una especie de instinto que conduce a la imagen que promete o asegura un apaciguamiento. Entonces los fenómenos miméticos entregan la imagen que apacigua la necesidad, ¿no es cierto?, que lo determina. Ahora, la cuestión es que si todo esto lo resuelve a propósito de ejemplos que están tomados a lo mejor de una supuesta falla en capacidades psicológicas, ¿no?, más bien lo que nos enseña es la verdad del modo en que se constituye el espacio en el hombre, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se delimita el espacio? ¿No? ¿Y cómo se puede tener el sentimiento de personalidad en tanto delimitación de mi propio organismo en el espacio, digamos? Ven que por ahí está la conexión con el estadio del espejo de Lacan. De hecho, a propósito de Minkowski, es acá donde
podemos ver de que efectivamente Lacan en el año 35, ¿no es cierto?, hace una reseña de este texto que es prácticamente el más importante de Minkowski, El tiempo vivido, ¿no es cierto? Hace una reseña, el libro no le gusta mucho, ¿no es cierto? Le llama la atención de que hay todo este intento, digamos, de corroborar la hipótesis bersoniana de poder dar cuenta, por ejemplo, ¿no es cierto?, de el tiempo sin espacializarlo, y sin embargo está llena de metáforas espaciales, ¿eh? Entonces, lo que le interesa es cuando llega hacia el final, hacia el último capítulo, donde aparece justamente el concepto de espacio negro. Y le llama la atención, ¿no es cierto?, porque de una u otra forma le recuerda a lo que Lacan llama, ¿no es cierto?, la noche de los sentidos, la oscura noche del místico, ¿no? Entonces, ¿qué referencia es esa? Esa es la referencia temprana que Lacan tiene de su lectura, efectivamente, de San Juan de la Cruz, ¿no?, de los místicos, ¿no es cierto? Cuestión muy temprana en Lacan, ¿no? No hay que esperar al seminario aún, que siempre es lo más citado, digamos, respecto a los místicos y el goce y todo eso, ¿no es cierto? Es algo que Lacan conoce desde hace mucho tiempo, pero por sobre todo, digamos, esta cuestión del espacio negro, esa cuestión de pasar a un espacio que es distinto al espacio geométrico, es algo también que a Lacan lo acompañó siempre, ¿no? Y me parece que hay algo de eso cuando lleguemos a la cuestión de la mirada, ¿no? ¿No? Entonces, importante, ¿no? El mimetismo, como decíamos entonces, como provocación del espacio y al mismo tiempo una asimilación a él, ¿no? Hay entonces una tentación del espacio, ¿no?, ejemplificados también por la vía de el mal de ojo, la invidia, ¿no es cierto? Y en este otro espacio también en el cual el organismo, el ser viviente, la personalidad puede ser captada y puede quedar apresada, digamos. Ujú. Hay que tener en cuenta ahí, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, si seguimos el caso de lo que son los ocelos, ¿no?, bueno, aparece ahí algo que podríamos decir, mira, ¿no? Estos ocelos miran, ¿no? Todavía no hemos dicho nada respecto, digamos, a qué se puede tratar, tiene o no efectivamente que ver con el ojo. El hecho, ¿no es cierto?, es que algo mira ahí. Bueno, el estadio del espejo, ¿no es cierto?, entonces, implica, en efecto, para hacer la conexión, una captación del y por el espacio. Siempre ajeno o exterior, pero de por sí ya es una desrealización en el espacio. Es decir, justamente eso, que es lo que más se nos enseña respecto al estadio del espejo, es decir, un momento esencial, digamos, en la posibilidad de adquirir el sentimiento de individualidad, si se quiere, ¿no?, o de cuerpo propio, o de cuerpo delimitado, ¿no es cierto?, en la anticipación, ¿no es cierto?, de esta identificación a la imagen, ¿no? Es decir, base, molde de lo que puede ser incluso el sentimiento de una personalidad, implica en rigor una despersonalización. Es ya de por sí, ¿no es cierto?, una captura del espacio, ¿no? Entonces, claro, al captar al yo en una exterioridad, ¿no es cierto?, se funda la posibilidad de una captación del espacio, ¿no?, donde puedo delimitarme en mi relación con este, ¿no?, pero a la vez soy absorbido en él. Razón por la cual esa imagen es siempre frágil, o, Mm. digámoslo así, nunca termina de cerrar completamente, ¿no? Es eso que Lacan llama, y siempre lo llamó así, ¿no es cierto?, la dehiscencia, ¿no?, que de una u otra manera acompaña por siempre, digamos, al hombre, ¿no? Es así entonces como en este doble movimiento, podríamos decirlo, se funda la ficción o el espejismo de ser el organizador, de que el yo es el organizador de ese espacio, cuando en rigor, ¿no es cierto?, se trata de que ha sido captado, asimilado por ese espacio. Bien, entonces, siguiendo la huella de las propuestas de Roger Caillois, nos encontramos con que Lacan, antes de arribar al asunto de la mirada, ¿no es cierto?, en seminarios futuros, ocupa la figura de la mantis religiosa, ¿sí?, para exponer varios hechos. Entre ellos, ¿no es cierto?, el punto culminante va a ser la cuestión de la angustia, ¿no?
es ahí donde Lacan va a construir lo que va a llamar un apólogo, ¿no? Entonces es por la vía de la angustia que se va a abordar el objeto mirada, en tanto ahora concebido, ¿no es cierto?, como un caso específico de objeto A. Entonces, claro, bueno, la referencia zoológica nos permite tomar, digamos, un determinado costado que nos lleva a detectar, por así decirlo, a seguirle la pista a esta continuidad que les hablaba al comienzo, ¿no es cierto?, que se presenta en Lacan. Ciertamente con matices distintos, con énfasis diferentes, ¿no? Pero uno puede, digamos, encontrar esa línea, digamos, donde Lacan constantemente está retomando cosas. Entonces, una referencia importante a la mantis religiosa figura en el Seminario de la Transferencia, ¿no?, del año 60-61. Yo evito ocupar la traducción Paidós, que no, si uno revisa, en este caso pude, digamos, seleccionar pasajes de la traducción, las versiones de Ricardo Rodríguez Ponte, ¿no es cierto? Pero claro, si uno compara con las versiones efectivamente en francés, digamos, de Lacan, que se encuentran, hay una página, ¿no?, donde se puede acceder que se llama Staferla, ¿no? Así como también se puede acceder a las estenotipias, que son muy interesantes siempre por a las anotaciones que hace el mismo Lacan, en fin, ¿no? Hay pasajes que no tienen nada que ver, digamos, que están en Paidós, otras cosas que están totalmente borradas, digamos, ¿no? Entonces, yo prefiero evitarlas, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden, como les decía, pueden ir leyendo, digamos, pero en esta clase, ¿no?, la sesión del 22 de marzo del 61, la mantis aparece en principio, ¿no?, en compañía de cierta conducta de las gatas, ¿no? Ese también ya es un recuerdo de algo que está en su tesis. Efectivamente, Lacan ahí hablando del caso de May, ¿no es cierto?, de Marguerite Ansieux, que es el caso que le permite hacer su tesis, ¿no? Ahí ya había hablado en algún punto de esto claro, que los etólogos siempre han llamado una especie de perversión de las madres gatas cuando se comen, digamos, a sus crías. Entonces, claro, viene, y en este momento, ¿no es cierto?, la menciona, pero viene hablando, y esto es importante señalarlo, de la relación entre la demanda, el deseo y la pulsión. Es decir, viene hablando de cómo se erotiza la necesidad, en el fondo. Y es que en la necesidad, al pasar por la demanda, no solo implica una demanda hacia el otro, sino que se recibe de vuelta también. O sea, también existe como un déjate alimentar. Por eso el circuito pulsional implica siempre comer y hacerse comer. Es el recorrido pulsional. Entonces, claro, en este caso se trata del pezón directamente, el que representa en la totalidad del seno el objeto agalmático, ¿no es cierto? El objeto que tiene el brillo, digamos, es eso y nada más, ¿se fijan? La parte privilegiada del deseo, y en la cual se engancha entonces, ¿no es cierto?, la pulsión oral, no como alimentación, sino como lo determinamos a partir de Freud, ¿cierto?, como canibalismo. Entonces, bajo estas definiciones, Lacan se pregunta si acaso no habría que considerar, o si acaso lo está dejando de lado, ¿no es cierto? Se hace la pregunta, ¿no? Dice, ¿acaso no hay que considerar algo que Freud dice, ¿no es cierto?, sobre concebir una migración erógena orgánica, ¿no? Es decir, de ciertas situaciones eróticas en la naturaleza, ¿no es cierto?, que de una u otra manera simplemente se desplazan, que están presentes en los hechos naturales y que, en rigor, por ejemplo, tendrían que ver con la voracidad que se presenta en ciertos ciclos sexuales, ¿no? Lacan se pregunta entonces, bueno, ¿podemos tomar a Freud al pie de la letra en este caso? ¿No? Entonces él hace el intento, ¿no?, hace el intento de seguir al pie de la letra a Freud en esto, ¿no? Por eso entonces aparece el ejemplo de la gata, ¿no es cierto?, que ahora es nombrada como una figura fantasmática, ¿no?, junto por supuesto con la mantis, ¿no? La mantis efectivamente ha servido, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, como una imagen fantasmática, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata con la mantis, ¿no? Ahí Lacan va avanzando, yo seleccioné algunos momentos, ¿no? Dice, la mantis
tendría un goce, se le podría suponer, dice, un goce, y en ella vemos, ¿no es cierto?, la fascinación que produce, digamos, en el otro imaginario, ¿no? Efectivamente, hay una captura imaginaria en el macho, ¿no es cierto?, que se fascina con la erección de su cuerpo, ¿no? Y que adopta, ¿no es cierto?, la postura que es la que le da su nombre, ¿no? Para Lacan entonces se trata de darle un valor a esta imagen que a la vez tenga en cuenta la diferencia con la fantasmática humana, ¿no? Él dice, nos sirve el ejemplo, pero tiene un límite, ¿no? Llegamos hasta cierto punto. Se extrae entonces de esta figura otra estructura, ¿no? Una estructura instintual, instintiva, ¿no es cierto? El ejemplo entonces de la mantis es señal, dice, de una sincronía. Claro, esa sincronía está en que se trata de un acto coordinado que puede calificarse como, dice, ¿no es cierto?, forma paradójica del instinto. Claro, es paradójico porque en esa sincronía copulatoria, ¿no es cierto?, entre partenaires, eso conduce a uno de ellos a la muerte. Tiene entonces esa situación paradójica, ¿no? De alguna manera entonces, como les decía, es un buen ejemplo, pero tiene un límite. Y a la vez, ese límite es el ejemplo. La mantis entonces gozaría, no sabemos bien dónde, dice Lacan, da lo mismo, al final de cuentas es un gozar virtual, dice, ¿no? Habría que pensar, hay un goce ahí, digamos, ¿no? Sabemos dónde, en qué lugar, ¿no es cierto? Pero que sería siempre ciertamente copulatorio, aunque sea desviado, digamos, ¿no? Porque estamos pensando, ¿no es cierto?, efectivamente ya en el momento en que se devora la cabeza del macho, ¿no? Al comerse entonces la cabeza del macho, devora lo que en él podría asociarse a una tendencia individual, a una tendencia, a la posibilidad, ¿no es cierto?, de un discernimiento, de una elección, ¿no? Hay entonces también una cuestión donde podríamos suponer que ya este pequeño animal, ¿no es cierto?, sabe de que en la cabeza, ¿no?, de una u otra forma se trata de una especie de centro que podría dar cabida a un cierto discernimiento, ¿no?, a una tendencia individual, dice Lacan. Entonces, haría pensar en que la mantis prefiere eso a cualquier otra cosa, ¿no?, que eso es lo que le gusta, ¿no? Y si fuese así también sería un goce, ¿no es cierto?, a expensas del otro, ¿no? Es decir, algo también nos podría llevar a cuestiones del orden de la experiencia sadiana, menciona Lacan por ahí, ¿no? Entonces, claro, haría pensar, puesta en una fantasmática humana, en una imagen que evocaría la relación primitiva del canibalismo oral, ¿no? Es decir, eso que en el otro es el objeto parcial, ¿no?, el agalma, ¿no es cierto?, ese objeto preciado que hablábamos hace un momento, ¿no? Recordemos que, en definitiva, también se trata de un seminario sobre la transferencia, ¿no? O sea, se está hablando de qué es lo que determina, ¿no es cierto?, el amor de transferencia, ¿no? Sin embargo, justamente para Lacan no es ese el ejemplo, ¿no? No es ejemplificador de la preferencia de la parte respecto al todo, ¿no?, como sería el caso del valor erótico, ¿no es cierto?, del pezón respecto al seno, ¿no? En la mantis más bien se trataría de preferir el todo a la parte, ¿no? O sea, aquí estaría al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que les decía, el límite del ejemplo como el valor mismo de la imagen, de la mantis devorando la cabeza del macho, ¿no? Es un asunto más bien de sacar lo que sobra, ¿no? Eso es lo que vale para Lacan, ¿no? En este fantasma, entonces, en la imagen que nos atrae acá, de lo que se trata es de lo que se trataría, en ese sentido, sí, cualquier deseo, es decir, una acefalización del partener. Sacarle la cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque interrumpe el todo, digamos, sobra, ¿no? Es algo que haría pensar, ¿no es cierto?, como les decía, en este discernimiento, en una individualidad, y cuando se trata, ¿no es cierto?, de un deseo que al mismo tiempo hace suponer que hay un goce, ¿no es cierto?, un goce virtual, la cabeza está de más, ¿no es cierto? Debe tratarse de una cuestión acéfala, ¿no?
Bueno, en ese punto es donde aparece, ¿no es cierto?, de nuevo, Roger Caillois, por supuesto, ¿no? Y ahí Lacan destaca el valor fabulatorio, ¿no es cierto?, de las investigaciones de él, ¿no? Cómo la cuestión la relaciona con la mitología, el folclore, derechamente, ¿no? Entonces, bueno, pero para Lacan esta imagen no debe tanto su acento a la referencia de la relación con el objeto oral, sino más bien de un rasgo más acentuado. Él dice el vínculo, ¿no es cierto?, de la acefalía. Por eso concluye así, ¿no? Él dice, es la transmisión de la vida como telos, ¿no? O sea, el fin o el propósito, ¿no? El paso de la llama de un individuo a otro, ¿no? O sea, la eternidad de la especie, ¿no? El Gelust, ¿no? Es decir, el deseo, el antojo, el apetito, ¿no? Todo eso no pasa por la cabeza, dice, ¿no? Ahí también es donde se trata en la mantis, ¿no es cierto?, de, como dice en este pequeño párrafo, ¿no es cierto?, de preferir una suerte de eternidad de la especie por sobre el individuo, ¿no? O sea, ahí está su sentido trágico, ¿no? Porque ese, claro, ¿no es cierto?, es la cuestión de perder la cabeza por algo, ¿no? Eh, bueno, podemos recordar acá también que el sujeto acéfalo es un tema propio de Bataille y compañía, ¿no es cierto?, que Caillois también conoció, ¿no? En otro momento, Lacan, ¿no es cierto?, en su seminario sobre el yo, conocido como el seminario 2, ¿no? Está presente el acéfalo, ¿no es cierto?, en el momento en que Lacan analiza el sueño de Freud de la inyección de Irma. De hecho, es el término con el que Lacan caracteriza al sujeto inconsciente. Por lo tanto, a lo largo de esta sesión de seminario, Lacan cumple, ¿no es cierto?, con lo que les decía, el seguir al pie de la letra a Freud, con esta observación de considerar esa especie de migración de una heterogeneidad orgánica natural, ¿no?, o tomada de la naturaleza, en el deseo humano. Esta es la razón por la cual no hace ninguna especie de apólogo con la imagen en esta sesión de su seminario de la transferencia, ¿no? Sin embargo, sí sabe que se presta a una fantasmática posible, ¿no? Por lo tanto, bueno, en los próximos seminarios, claro, va a elaborar ahí sí ese apólogo fantasma, ¿no?, que va a reflejar no tanto la situación de la pulsión oral, sino, tal como lo afirma en esta clase de la transferencia, la relación propia del sujeto a todo deseo. O sea, en otros términos, algo así como una estructura fundamental del fantasma. Ahora, bueno, de todas maneras podemos volver, ¿no es cierto?, a encontrarnos con Caillois, ¿no? Como les decía, bueno, hay varias transformaciones también de lo que Caillois fue desarrollando en torno a la mantis, ¿no es cierto? En el año 34, en la revista Minotauro, no se ve muy bien, digamos, una revista antigua, ¿no es cierto?, pero ¿no?, él publicó, digamos, este artículo, La mantis religiosa, que se llama en realidad De la biología al psicoanálisis, ¿no?, que es lo que después se transformó y apareció, ¿no es cierto?, en El mito y el hombre, en 1938. Y también, como les decía, bueno, se trata de Medusa y compañía, que apareció en el año 62, digamos. Es decir, hay todo un recorrido, ¿no es cierto? La temática es algo que, de la mantis religiosa, es algo que fue importante, digamos, ¿no? Ya en el año 65 hay una conferencia que se llama El universo del animal y el del hombre, ¿no?, en una serie de, de encuentros, ¿no es cierto?, que lamentablemente esta es la única imagen que hay sobre esto, es pésima, ¿no es cierto?, pero se ve bien el título, ¿no? Eran encuentros que se llaman El robot, la bestia y el hombre, ¿no? Y ahí aparece, digamos, este artículo, esta presentación en realidad, donde retoma, ¿no es cierto?, todo lo que había sido ya desde el año 34 su desarrollo en torno a la mantis, ¿no? En que aquí está una de las portadas en español de Medusa y compañía, donde no está la famosa oruga que ya veíamos, ¿no?, porque también vuelve al tema del mimetismo. Bueno, efectivamente, claro, fue una imagen que se prestó mucho, ¿no es cierto?, también inspiró, digamos, a los surrealistas, ¿no? Está André Masson, ¿no?, muy cercano a Lacan también, los cuadros de Dalí, Oscar Domínguez, ¿no es cierto?, uno de los cuadros más conocidos al respecto, ¿no?
Pero, bueno, en el mito y el hombre hay una alusión importante, ¿no es cierto?, de comienzo, a las condiciones objetivas de la simbólica o del simbolismo respecto de la mantis religiosa, ¿no?, que sería, ¿no es cierto?, esta posibilidad de resaltar la función de la evocación, ¿no?, que ciertos objetos e imágenes producen, ¿no?, donde se prestan, claro, a su uso en los mitos, cumpliendo con funciones y determinaciones sociales. Es decir, hay una capacidad lírica de estas imágenes. La mantis entonces puede ayudar a representar lo que puede ser la mitología en el estado naciente, antes incluso que las determinaciones sociales hayan consolidado su estructura. Entonces, claro, la mantis despliega diversas significaciones en este estudio de Calvin, ¿no? Profetiza, parece anunciar el hambre, su color resulta una desgracia, ¿no es cierto?, a todos los animales que distingue. Se le atribuía el mal de ojo también, ¿no? Volvemos a encontrar eso. Su mirada es lo que causa la desgracia en el que se fija, ¿no?, en ella. En Roma, nos dice Calvin, ¿no es cierto?, si alguien caía enfermo le decían, la manta te ha mirado, digamos. Resalta también el hecho de que la mantis puede voltear la cabeza para seguir lo que ha llamado su atención. Entonces, claro, eso explicaría su asociación con el mal de ojo. En general hay una ambigüedad entre ser sagrada y ser diabólica, ¿no? Sagrada y maldita, ¿no? Hay culturas donde se encuentra asociada también, por ejemplo, ¿no?, a los dientes, ¿no?, puesto que ella posee un diente donde está todo su poder, ¿no? Pero esto habitualmente en esas culturas se vincula con la relación entre los dientes y ciertas representaciones sexuales, ¿no?, que están presentes en los sueños, ¿no?, extracciones de dientes como ritos de iniciación, muy similares a la circuncisión, ¿no? Pero lo que más nos importa acá son las relaciones entre sexualidad y nutrición, que efectivamente, ¿no es cierto?, Calvin realiza, ¿no?, y observa. Recordemos que es lo que a Lacan no le convence del todo, ¿no es cierto?, pero esa relación existe, está hecha por Calvin, ¿no? Entonces, él destaca en este vínculo, tanto como en la figura del mordisco, ¿no?, el hecho de que son imágenes que prestan una base para reaparecer en la imaginación, ¿no? Así es como recuerda al mimetismo como una dimisión de la vida, ¿no?, que al ser una tentación del espacio y al acceder al espacio, ¿no es cierto?, el organismo puede incluso morir, digamos, ¿no? Eso era lo que tenía de lujo peligroso, ¿no? Y eso es la cuestión que deriva, ¿no es cierto?, en el psicoanálisis y en diversos fantasmas relacionados o determinados por la pulsión de muerte. Entonces, claro, eso es lo que más o menos podemos, un panorama muy general de algunas de las cosas que nos cuenta Calvin sobre la mantis, ¿no? Entonces siempre está esa relación, ¿no?, entre el mimetismo y la figura de la mantis religiosa también, ¿no?, un poco tal vez ligada al mimetismo, pero también ya llevándonos hacia otros terrenos. Entonces yo les decía de que en el seminario, por ejemplo, siguiente a la transferencia, en el seminario de la identificación, 61-62, la clase del 4 de abril del 62, ahí sí Lacan hace un apólogo, ¿no es cierto?, con la mantis, que va a ser muy parecido al que vamos a ver después de la angustia, pero tiene algunos, como les decía, algunos matices, ¿no es cierto?, porque estaba hablando de la angustia a propósito de una conferencia que dio, ¿no es cierto?, que ¿no?, puede ser como el primer desarrollo ya más directamente relacionado a la angustia que da Lacan. Y para él es central, ¿no es cierto?, la relación de la angustia con el deseo del otro. En este caso, claro, con el otro con mayúscula, ¿no? Entonces, define a la angustia como sensación del deseo del otro. El apólogo, entonces, consiste en que él mismo, Lacan, ¿no es cierto?, estando solo en un recinto cerrado con una mantis de 3 metros de altura, que sería la proporción a como es en el macho, digamos, de la mantis, lleva un disfraz de macho de la especie y se mira en el ojo de la mantis. Entonces, claro,
eso serviría como un ejemplo de una aprehensión pura del deseo del otro si él desconociera las insignias que lleva. Es decir, si desconoce que lleva el disfraz del macho. En rigor, entonces, de lo que se trata es que no sabe qué objeto es para el otro. Ahí puede estar la angustia. O sea, ya aparece la cuestión de el objeto. El objeto. Y el objeto, ¿no es cierto?, a propósito también de una visión donde no me veo. Donde no me veo y no sé lo que soy para el otro. Seminario de la angustia, entonces, ¿no es cierto?, varía un poco el ejemplo, es similar, salvo que ya es mucho más marcada la situación de no saber, en este caso, qué máscara lleva, ¿no? Aquí ya habla de una máscara, ¿no? La diferencia, entonces, claro, no es tan tajante con el ejemplo anterior, porque en el anterior decía que desconocía las insignias del yo-moi, y que eran las del disfraz del macho antes. Pero lo que sí agrega es que aquí ya no se ve en el ojo de la mantis, sencillamente no ve nada, ¿no? Es decir, es una pantalla que no refleja nada, los ojos de la mantis, si quieren. Por otra parte, está doblemente enmascarado también en este caso, ¿no? Porque él dice, declara haber llevado una máscara mientras contaba el apólogo en el seminario de la identificación. Aquí está recordando cuando dio ese ejemplo, pero ahora dice que él en ese momento llevaba una máscara, ¿no? Una máscara animal, además dice, ¿no? Que, claro, es la de la figura del hechicero en una gruta muy conocida, ¿no es cierto?, que se llama la de los tres hermanos. Ahí es toda una historia, digamos, que no podemos verlo en este momento, ¿no es cierto?, pero se trata de una gruta que fue descubierta, ¿no es cierto?, por tres hermanos que estaban, ¿no es cierto?, investigando, y entre las figuras que están ahí en esa gruta, encontraron, digamos, todo esto, ¿no es cierto?, está una de las más enigmáticas, ¿no es cierto?, de este arte paleolítico, ¿no es cierto?, que es la figura de lo que llaman el hechicero, que aparece en varios puntos. Este es un dibujo que se hace a partir de lo que se ha encontrado, ¿no? Y claro, le llaman el hechicero, el cornudo, el medio hombre, el medio animal, ¿no? Hay muchas investigaciones respecto a cuál puede ser su sentido, pero claro, como se ve en esta imagen, pareciera que fuese una especie de hechicero, ¿no es cierto?, respecto de estos animales que están ahí. Entonces, claro, es interesante, es divertido un poco, porque Lacan se ve un poco así ante su público, hablándole, ¿no es cierto?, del apólogo, además de la mantis religiosa, ¿no? Está doblemente enmascarado. Pero esas son las alusiones, ¿no es cierto?, a la mantis, antes de que lleguemos así a la última parte, ¿no es cierto?, que es el seminario de los conceptos fundamentales, ¿no? De los conceptos fundamentales del psicoanálisis del año 64, llamado, ¿no es cierto?, le llaman el de los cuatro conceptos, ¿no? Se llama esencialmente los conceptos fundamentales. Hay cuatro clases donde hace al menos tres menciones al mimetismo. O sea, justamente en esas clases donde está ya trabajando derechamente la cuestión del objeto mirada, ¿no? Entonces, ya, volvemos a encontrarnos con Calois, pero esta vez bajo la posibilidad de ver qué nos enseña el mimetismo animal para circunscribir la función de la mirada, entendida ahora, ¿no es cierto?, como objeto A. Definido ya en su seminario anterior como objeto causa de deseo, que surge en la angustia, es decir, ¿no es cierto?, que es ese objeto que no puedo ver en el espejo del otro, y que sin embargo soy radicalmente en tanto sujeto. Ante todo, entonces, resulta fundamental en este contexto destacar la esquicia, ¿no es cierto?, la división entre el ojo y la mirada. Es decir, no son lo mismo. Hay que diferenciarlos entonces. Para eso, bueno, Lacan toma varias vías, por ahí aborda el ejemplo del sueño del hombre de los lobos, ¿no es cierto?, cuando sueña, ¿no es cierto?, que están ahí los lobos encaramados en ese árbol, mirándolo, ¿no es cierto? Hay cosas, a propósito de eso también, aportes de Merleau-Ponty, ¿no?, que están en lo visible y lo invisible, el ojo y el espíritu. Lacan lo menciona mucho, sabemos también que eran bastante cercanos, eran amigos, ¿no?
Pero bueno, tenemos, ¿no es cierto?, una vez más a Kaluá, esta vez en Medusa y compañía, que ahora hace esta especie de clasificación, ¿no es cierto?, donde el mimetismo, ¿no es cierto?, aparece sometido a esta misma clasificación, ¿no? Fíjense que de un lado pone, ¿no es cierto?, los hechos animales, y por otro lado la correspondencia en la imaginación humana, principalmente en los mitos, ¿no? Entonces, claro, están mimetismo de disfraz, de camuflaje, intimidación, ¿no?, ya sea por medio de celos, protuberancias, máscaras, en fin, ¿no? Eh, claro, y para cada uno hay un equivalente, ¿no es cierto? De los de disfraz, mitos de metamorfosis, camuflaje, mitología y folclore de la invisibilidad, ¿no?, etcétera. Intimidación, creencia en el mal de ojo, ¿no? Y ahí aparece, ¿no?, cierta cuestión, ¿no es cierto?, relacionada a la mirada. El tatuaje, ¿no?, en fin, ¿no?, máscara en sociedades primitivas, ¿no? Pero bueno, el caso es que vemos cómo se repite tanto la figura del mal de ojo, ¿no? Y Lacan la va a retomar, ¿no? Lacan la va a retomar. Eh, Acá, ¿no es cierto?, también en esta clasificación, los ejemplos del amante y el mimetismo se encuentran reunidos en una función de imágenes fantasmáticas que, como les decía, circulan en los mitos. Eh, Lacan de nuevo destaca, ¿no es cierto?, la crítica que hace Calvat a la adaptación y a lo selectivo, ¿no?, para describir el mimetismo. Pero respecto a la posibilidad, ya derechamente, de distinguir al ojo de la mirada, destaca la relación que hay entre los ojos y los ocelos, que la mencionamos, ¿no? Y se pregunta si estos últimos impresionan por su parecido a los ojos, o acaso los ojos son fascinantes por su relación con la forma de los ocelos. No es una pregunta cualquiera, porque resulta que eso permite destacar la función de lo que Lacan llama la mancha. La mancha es una preexistencia que da cuenta de que hay algo dado a ver anterior respecto de lo que es visto. O sea, esta función se escapa siempre de la captación de la forma de la visión, que se satisface, dice Lacan, imaginándose como conciencia. O sea, es la figura del verse viéndose. Eso puede ser una de las formas de la autoconciencia, si quiere, ¿no? El verse viéndose de la conciencia, ¿no? Para Lacan eso es un escamoteo, ¿no?, del mismo tipo del que se presenta, por ejemplo, en el paso del sueño a la vigilia. Por eso Lacan puede decir, el mundo es omnivoyeur, ¿no? Hay algo previamente dado a ver, ¿no? Da ejemplos clínicos también. Todo esto, bueno, inevitablemente tiene que ver con la clínica, son cosas que Lacan toma de ahí, por eso les mencionaba lo de la transferencia, ¿no es cierto?, la importancia del estadio del espejo también, ¿no? Pero acá Lacan dice, piensen, ¿no es cierto?, justamente, una mujer que a lo mejor puede satisfacerse de saberse mirada, pero con tal de que no se lo muestren, ¿no?, con tal de que no se lo muestren, ¿no? Porque si aparece eso, cae, ¿no es cierto?, justamente lo que la puede hacer circular, digamos, en ese espacio, que no es cualquier espacio, es el espacio de deseo, ¿no? Entonces, pero mencionaba, ¿no es cierto?, de que es el mismo tipo de escamoteo que se puede dar en el paso del sueño a la vigilia, ¿no? Entonces, en la vigilia se elide la mirada, ¿no? Y se elide no solo que eso mira, ¿cierto?, dice acá, sino que eso muestra. Y eso está antes de lo que es visto. De ahí que Lacan vuelva, ¿no es cierto?, a la famosa mención del sueño de Chuang Tzu, ¿no es cierto?, que sueña que es una mariposa, ¿no es cierto?, y después despierto se pregunta si acaso no sigue siendo la mariposa que sueña con que es Chuang Tzu, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en ese caso, ¿no?, de que la mariposa en el sueño implica ver a la mariposa en su realidad de mirada. O sea que cuando Chuang Tzu sueña con que es la mariposa, sueña con su realidad de mirada, ¿no? Efectivamente, él es en su esencia esa mariposa, ¿no? O sea, la mirada que se pierde precisamente al pasar a la vigilia, y donde él puede, ¿no es cierto?, en la vigilia, ¿no?, al recobrar la conciencia, si se quiere, volver a captarse a sí mismo como conciencia, ¿no? Incluso si se pregunta si no es una mariposa que sueña que es un hombre, ¿no?
El hecho es que, claro, esa pregunta no podía hacérsela cuando soñaba que era mariposa. Así como tampoco puede doblar la pregunta, es decir, cuando despierte, ¿sigo siendo la mariposa que sueña? Ninguna de esas operaciones la puede hacer en el sueño. Las puede hacer simplemente en el escamoteo que es propio del estado de vigilia consciente. ¿Por qué? Porque ahí ya se ha elidido esa realidad de mirada con la que él había soñado que era. Entonces, acá, ¿no es cierto?, empieza a introducirse cierta cuestión de la función del deseo en todo esto, porque hay un paralelo entre la mariposa del sueño de Chansu, ¿no es cierto?, con la mariposa que le causa terror al hombre de los lobos cuando es pequeño, que le tiene terror, digamos, al aleteo de la mariposa. Y claro, Freud, ¿no es cierto?, traduce todo eso, lo descifra como una relación, ¿no? Digamos, a la imagen en sí misma de la mariposa, sino que la lee, la capta precisamente como un rebus, o sea, del mismo modo como interpreta los sueños, ¿no? Se trata, ¿no es cierto?, más bien de la letra B, que está cortada de su apellido y que en el fondo, ¿no es cierto?, remite a la castración porque es la escena primordial del coito entre los padres. Entonces, bueno, la función del deseo empieza a introducirse en esa realidad de mirada, en la misma medida en que, por ejemplo, puede producir temor. Temor. O sea, se empieza a introducir el tema de, sí, la castración. Si la mirada, ¿no es cierto?, por otra parte puede entonces producir vergüenza, que por ahí lo mencionamos, es porque entonces se trata del campo del otro, es decir, del deseo. Por eso, Lacan critica la dialéctica sartreana, ¿no es cierto?, de la captación de la mirada. Él dice, es demasiado intersubjetiva, ¿no? Que en esa dialéctica cada quien es sujeto y objeto para el otro. Entonces, él dice, olvidaría que si soy captado por una mirada, es porque ella me mira primero. Y no solo eso, sino que me atrapa en el deseo. Es decir, que no es necesario que haya enojo para que esa mirada me atrape y me produzca vergüenza. Si produce vergüenza es porque me atrapa en el deseo. Este deseo, entonces, esencialmente es causado por algo que queda fuera del campo visual al que se retorna cuando me veo en los ojos del otro. Entonces, no está diciendo que no sea cierta esa dialéctica, digamos, dice, eso responde a cierto campo nada más. Pero cuando estamos en ese campo hemos perdido lo esencial, que es la función de la mirada en tanto causa de deseo. Entonces, de una u otra manera, el campo visual apacigua. Apacigua porque escamotea eso. Entonces, en rigor, no necesitamos de una mirada vista, podemos incluso imaginarla. Tampoco tiene que ser necesariamente una mirada humana. Incluso cuando se la suponemos a un animal que nos mira y puede hacernos avergonzar. Ese sería un gesto demasiado antropológico, creo. Cualquier cosa puede ponerse en ese lugar signado del deseo. Pero el hecho es que en el plano de la visión, ese algo rápidamente puede recobrar la posibilidad de aliviarnos, ¿no? Es decir, en el plano escópico es donde más fácil escapamos del deseo. Podríamos ocupar el término incluso, es un plano que sirve de defensa, de la defensa más privilegiada contra la castración. O sea, hay un intento ahí, en el plano de la visión, por evitar la angustia por las vías del reconocimiento imaginario. Pero ese reconocimiento imaginario es justamente lo que está siempre condenado, digamos, a una especie de tensión permanente, que es la propia de la dialéctica sartreana, digamos, ¿no es cierto? Que además, ¿no es cierto?, está Hegel, toda esa historia, ¿no? Hegel pasado por Koyev, en fin. Bueno, el animal, entonces, lo que sí puede hacer es portar de manera un poco privilegiada, digamos, ese objeto que no es ni humano ni animal, ¿no? Y que por ende no es de uno ni de otro. Esa es la definición lacaniana del objeto. No es del sujeto, no es del otro. ¿Y por qué? Porque, claro, se encuentra más allá de esa dialéctica de la conciencia, ¿no? Entonces, hay una separación primitiva del objeto, ¿no? Y ese es el objeto A como mirada, ¿no? Por eso cae, digamos, de un cierto campo, por fuera de la visión en este caso. Se trata entonces de el en vez de la conciencia. A partir de esa división entre el ojo y la mirada es que
Lacan el famoso, ¿no es cierto?, ejemplo de la anamorfosis del cuadro de Holbein, ¿no es cierto?, que conocemos el truco, ¿no?, de que hay que ponerse de costado para captar, ¿no es cierto?, la figura que está ahí en anamorfosis. ¿No? Claro, ¿por qué da cuenta de esa división? Porque esa calavera, ¿no?, nos mira desde el cuadro, pero debemos salir del espacio visual del mismo para saber de qué se trata. Y cuando sabemos de qué se trata, ¿no?, sabemos que el sujeto efectivamente está en el cuadro, pero, por así decirlo, paga el precio de desaparecer por el deseo, ¿no es cierto?, que fue despertado por ese objeto anamórfico. ¿No? Entonces, claro, ese objeto raro que no identificamos nos mira. Tenemos entonces que salir del plano visual para saber de qué se trata, y ahí nos devuelve la realidad del asunto, ¿no es cierto? Es decir, esa representación de la muerte, digamos, ¿no?, como único precio para estar dentro del cuadro. Así es como surge un esquema que hace Lacan, ¿no?, muy interesante, que hay que tener siempre presente, respecto a la función del cuadro. Los espacios que delimitan, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este primer piso, por así decirlo, ¿no?, hay un punto geometral, ¿no?, la imagen y el objeto que suponemos que está en la imagen, ¿no? Es decir, este es el campo propio, digamos, de lo que puede ser la visión de cualquier objeto que nos fascine, ¿no?, y que es de alguna manera también similar a los esquemas propios de lo que puede ser la construcción misma de un cuadro, ¿no?, la perspectiva y todo eso, ¿no? Pero Lacan lo invierte también y dice, en ese objeto hay ciertamente un punto luminoso, ¿no?, que de una manera establece una pantalla y hace aparecer un cuadro, pero el cuadro está del otro lado, ¿eh?, del lado que se supone que es el punto geometral, es decir, el punto de la visión, del sujeto que mira. Entonces, claro, la superposición da cuenta efectivamente de la condición de lo que ocurre en este juego entre el ojo y la mirada, o si quieren, entre la visión y la mirada. Porque lo que me mira me convierte en parte de un cuadro que desconozco. Estoy en él y por ende, del mismo modo en que me atrapa en ese otro espacio donde me desvanezco, ¿no?, y al que me ha traído mi deseo, casi inmediatamente puedo también volver a sostenerme en la visión del punto geometral. Por eso se superponen. O sea, lo que decíamos un poco del estadio del espejo, de la misma manera como puedo tener cierta certeza, si quieren, consciente de ser aquel que observa, mira, ¿no?, es conciencia dentro de un plano visual, soy a la vez, ¿no es cierto?, nada más que un punto dentro de un cuadro que desconozco. ¿Por obra de qué? Por obra de que algo me mira, algo mira de entrada, ¿no es cierto?, en ese punto luminoso que está en el objeto que atrae mi visión. Por eso, insisto, ¿no es cierto?, se superponen. Todo esto tiene entonces una continuidad con el punto agalmático que hablamos, ¿no es cierto?, ese punto brillante del objeto del deseo, ¿no?, ese blanco que a la vez aparece como faltante, ¿no es cierto?, pero que arroja al sujeto a la búsqueda, ¿no? Implica entonces, en otra parte, la presencia de la mirada separada del campo de la visión. Esta relación del sujeto con el cuadro permite entonces retomar el tema del mimetismo con un ejemplo animal que da Lacan, ¿no? El ejemplo de la caprela, ¿no?, del tipo de mimetismo que hace este pequeño animal, ¿no es cierto?, la caprela, al parecer es algo que Lacan puede haber tomado, ¿no es cierto?, de estudios que están en los 50, ¿no?, la génesis de especies animales. ¿Y por qué dice Lacan? Porque lo fascinante en el mimetismo de las caprelas, ¿no?, es que lo que ellas tienden a imitan, ¿no es cierto?, a los briozoarios, ¿no? Y lo que imitan principalmente son las veteaduras de los briozoarios, ¿no es cierto? Es decir, ahí se puede ver cómo el mimetismo consiste en hacerse cuadro, ¿no?, asimilarse a la mancha, ¿no?, es decir, volverse mirada, ¿no? La caprela entonces, claro, lo que imita en ese animal que es casi planta, ¿no?, es la mancha. Por ejemplo, la asa intestinal, ¿no?,
Ven que esa es la estructura de los briozoarios, la estructura completa, ¿no? Pero lo que imitan, y aquí está casi completamente camuflada, ¿no es cierto?, son las veteaduras de ese animal casi planta, ¿no? Ahí está Calvá de nuevo, ¿no es cierto? El camuflaje no es concordar con el fondo, sino volverse veteado o veteadura, ¿no? En las tres dimensiones del mimetismo establecidos por Calvá, ¿no?, podemos corroborar entonces la veteadura y su lugar sexual en el disfraz, ¿no?, así como sobrevalorar su apariencia en la intimidación, ¿no? O sea, en esos casos no es que esté exclusivamente dirigida al otro, sino que el sujeto se arroja a algo que se apodera de él, ¿no? Finalmente, volvemos a los asuntos ya mencionados de la invidia y el mal de ojo, ¿no? Con esto terminamos. Pero esta vez ya vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿no? Está el famoso ejemplo, ¿no es cierto?, de los ojos de John Crawford, ¿no? No, pero esta vez ya arribando a la definición que Lacan puede otorgarle, ¿no es cierto?, a la envidia y el mal de ojo a partir de la mirada, ¿no? Entonces, claro, nuevamente es un tema que tiene mucha influencia, referencias surrealistas, ¿no es cierto?, en sus diversas tendencias y versiones, ¿no? El ojo voraz es el mal de ojo. O sea, hay una voracidad del ojo. Es que el tema de la voracidad por algo estaba, digamos, ¿no es cierto?, en la mantis, ¿no? A Lacan no lo convencía del todo, ¿no?, pero era necesario pasar por todo este apólogo de la angustia, finalmente, para que pudiéramos delimitar de qué forma podía haber ahí, ¿no es cierto?, algo que tuviera una relación más bien con el objeto mirada, ¿no? La envidia, entonces, el videre, surge en los celos. Y en los celos lo que ocurre es que el sujeto queda atrapado, capturado por la imagen que le produce los celos, pero que al mismo tiempo lo hace palidecer, ¿eh? El sujeto también queda desvanecido, digamos, en esa imagen, y de una u otra manera tiene un efecto, ¿no es cierto?, casi hipnótico, digamos, ¿no?, el objeto de los celos, ¿no? Entonces, lo interesante es que, ¿qué es lo que ha sido siempre, o lo que había sido siempre una especie de conjura para el mal de ojo? Ven que, bueno, esta es la enciclopedia, ¿no es cierto?, que usa, que publicó Bataille con algunos otros, ¿no es cierto?, donde tienen definiciones ligadas al surrealismo, y claro, él se encarga la golosina caníbal, ¿no? Es un término que tiene toda una ambigüedad también, ¿no es cierto?, porque el ojo sería, claro, la golosina caníbal, pero también el ojo es voraz, ¿no? Es una golosina caníbal, ¿no? Por eso lo ejemplifica con los ojos de John Crawford, ¿no es cierto?, con esa erección de los ojos, ¿no? Y también con estos dibujos, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver de qué se tratan, ¿no? Pero el hecho es que, claro, ¿cuál era la conjura para el mal de ojo? Bueno, Lacan dice precisamente el falo, ¿no?, el fascinum, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo es el mal de ojo, porque también es fascinum, ¿no es cierto? Es decir, el mismo mal de ojo opera, ¿no es cierto?, con un atractivo fálico, ¿no?, y le hace a su vez perder potencia, ¿no? O sea, detiene el movimiento, ¿no? O sea, tiene esa doble cualidad, ¿no? El falo, entonces, está hecho de lo mismo que lo pone fuera de juego, ¿no? Así como frena el mal de ojo, también convoca la visión, es decir, pone erecto al deseo, ¿no?, el que en la visión, ¿no es cierto?, representa el ojo abierto, ¿no?, pero donde a la vez corre el riesgo de la detumescencia. O sea, es la angustia del macho, ¿no? El que para acceder a su deseo tiene que estar dispuesto a perder su potencia, ahí donde él esperaba el signo de una conjunción, ¿no? En ese punto recibe más bien la significación de algo que impide esa conjunción. Eso es el falo para Lacan, ¿no? Es decir, ninguna relación con el poder, ¿no es cierto?, pese al papel supuesto que su imagen tuvo en la historia, digamos, ¿no? Entonces, claro, bueno, por eso es que Lacan no deja de mencionar todas estas cosas. Por ejemplo, también, bueno, estos son es un dibujo, ¿no es cierto?, de Granville, ¿no?, que es un ilustrador de fábulas, ¿no?, y esta ilustración se llama Sueño, sencillamente, donde lo que podemos ver es cómo los ojos se van transformando en un pez que devora, ¿no?
sea, así como miran, también devoran. Finalmente son los ojos los que efectivamente devoran, ¿no? En que ahí se trata de una superposición, podríamos decir, de lo pulsional. ¿No? Y por eso es que, claro, no se trata de un asunto de alimentación, ¿no? Pero también Lacan pasa bastante por la definición del mal de ojo que hace el antropólogo, ¿no es cierto?, Griol, ¿no? De quien también él recibió harta influencia, ¿no es cierto? Porque, bueno, Griol mismo también, ¿no es cierto?, vuelve a mencionar, ¿no?, en todas estas descripciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí tenemos el dibujo, ¿no es cierto?, de un amuleto etíope sobre el mal de ojo, ¿no? Él mencionó también, ¿no es cierto?, cómo efectivamente el falo es justamente, ¿no es cierto?, el que se ocupaba, ¿no es cierto?, como profilaxis del mal de ojo, ¿no? Eh, Se trata entonces, bueno, del deseo, ¿no? El falo sirve para frenar el mal de ojo, es decir, el fascinum, pero el falo también es a su vez fascinum, ¿no? El ojo entonces también devora, es decir, lo que mira absorbe, ¿no? Eso es lo que aparece, ¿no es cierto?, en el sueño de Granville, ¿no? Pero recordemos que la mirada no solo se presentifica y nos devuelve al plano visual o al espacio geometral, sino que nos pone también fuera de dicho espacio, ¿no? Ese es el punto de reverso donde cae el objeto, es decir, el objeto mirada, ¿no?, que en tanto objeto A no es lo mismo que la visión, ¿no? Y ahí es donde yo creo que Lacan retoma ese interés que tenía por el espacio negro de Minkowski, ¿no? Pero ahora lo puede elaborar, ¿no es cierto?, con todas estas herramientas que va trabajando a propósito de, en el fondo también transformaciones, modificaciones que va haciendo a todo lo que empezó con el estadio del espejo y después sus esquemas ópticos también, ¿no? Que bueno, como les decía, yo encontraba una vía, digamos, por todos estos ejemplos animales que da Lacan, ¿no es cierto?, con la zoología, que, bueno, se conjugan también con todas estas temáticas, ¿no es cierto?, de diversos autores. Y, bueno, con eso quería finalizar, ¿no es cierto?, la forma como objeto a mirada, ¿no es cierto?, claro, de una u otra manera representado en el mal de ojo, el falo como límite a eso, pero también hecho de la misma sustancia, digamos, si se quiere, de el mal de ojo, por lo tanto también es eso mismo que lo pone fuera de juego, digamos, ¿no? O sea, el objeto A es precisamente lo que negativiza el falo, ¿no? Con eso entonces quería terminar, Lorena, y ahora, ¿no? Sí. Muchas gracias, muy ilustrativo y muy riguroso tu lectura y la precisión con respecto a la mirada y particularmente partiendo, bueno, del punto de vista de Lacan con el tema del estadio del espejo. Durante todo este seminario, en alguna medida hemos trabajado el tema de la mirada y claro, yo he estado, perdón, hay alguien que quiere preguntar, podría profundizar un poco por favor la angustia del macho. Mejor, eso, voy a primero dejar que la gente quiera preguntar y abrimos el debate. Hay una pregunta que te ponían. Sí, profundizar un poco en la angustia del macho, sí. La angustia del macho, ¿no es cierto?, tiene que ver con el riesgo de la detumescencia. Y yo decía, ¿no es cierto?, su angustia está en que para acceder al deseo, ¿no?, tiene que estar dispuesto a perder su potencia, ¿no? Es decir, es lo que queda ligado finalmente a algo que es de tipo orgánico, si se quiere, ¿no es cierto? Es decir, el punto del orgasmo, ¿no? Es decir, ese punto donde podría esperarse, ¿no es cierto?, el mayor goce para acceder a él, ¿no es cierto?, en una especie de conjunción supuesta con el otro sexo, es precisamente, ¿no?, lo que lo pone más bien fuera de juego, ¿no? De ahí que sea algo tan registrado, ¿no es cierto?, en la historia, esa especie de tristeza poscoito, ¿no?, en la que queda, ¿no es cierto? Y bueno, sí, el macho, digamos, ¿no es cierto? Para ¿no es cierto? Porque ahí podemos, por supuesto, problematizarlo con todas las cuestiones de género, digamos, pero efectivamente hay un problema de órgano, ¿no es cierto?, en el macho, ¿no? Es decir, ese órgano le es precisamente un límite, digamos, en el acceso a algo que podría suponer como un goce, ¿no es cierto?, por así decirlo, más pleno.
¿no? Pero es lo único, ¿no es cierto?, que puede llevarlo a acceder a un deseo, digamos, ¿no? En que ese es todo el drama de el que, bueno, podemos tener todas nuestras críticas, ¿no es cierto?, al Edipo, digamos, ¿no es cierto? Pero en el fondo, fíjense, ese es todo el drama del Edipo, ¿no? No es la cuestión de evitar la castración, sino de que es la castración precisamente la que va a dar acceso al deseo, ¿no? Y toda la dificultad del neurótico queda, ¿no es cierto?, en el hecho de que no sabe cómo franquear ese límite, ¿no? Por eso es que con el objeto A, lo que Lacan intenta también, en ese punto sí, es ir un poco más allá de Freud, respecto a cómo Freud pensó, ¿no es cierto?, el fin del análisis, ¿no es cierto?, como algo que no podía ir más allá de la angustia de castración, por ejemplo, ¿no? Lacan dice es posible ir más allá, ¿no? Posible ir más allá, y se puede precisamente si, ¿no es cierto?, consideramos esta función del objeto A al respecto, ¿no? Pero en rigor es una angustia que es absolutamente, si quieren, casi orgánica, digamos, ¿no es cierto?, a partir de la cual, ¿no?, claro, se produce, digamos, toda esta dificultad respecto de el acceso al deseo, si quieren, ¿no? Es esa un poco la manera, al menos, ¿no es cierto?, en que lo abordé acá, ¿no? Eh, por así decirlo también, todo el campo de la pulsión escópica ejemplifica, representa lo que ocurre en otro nivel, que es el nivel, ¿no es cierto?, que podríamos llamar sencillamente el de la relación sexual. Es eso. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, y muchas gracias, lo encontré muy interesante la respuesta. No sé si se escucha. Sí, te escucho, Patricio, sí, sí. Porque, bueno, tal vez nada que ver, pero me lleva mucho la imaginación de los mapas del taoísmo, Allá. de cómo explican la órbita microcósmica y el flujo como del chi, y existe esta asociación entre los testículos y la mirada. Son como, son como dos ojos que responden y que tienen una acción frente al deseo, y en la técnica corporal es muy importante aprender a asociar esas dos partes, como también a nivel de la fascia muscular también hay una conexión entre la zona del coxis y la mirada y los ojos. Entonces, los ejercicios, por ejemplo, más reichianos, más de esa línea, se trabaja mucho desde la mirada y la liberación de los miedos, como también de las desconfianzas, como, bueno, de la mirada de ellos que existe. Sí, sí, Como, sí, claro. cuando se corta una emoción, la otra también se inhibe, como que sí, se inhibe al inhibir, al luchar contra la castración o desconfiar, se genera una respuesta que no te permite vivir el deseo, no te permite vivir la potencia tampoco. Claro, esa es la visión de Reich, ¿no es cierto? Claro. Pero ya ves, viste cómo interviene ahí por la cuestión de la inhibición. Y Lacan, la manera como empieza, ¿no es cierto?, su entrada respecto a la angustia, en el señal de la angustia, es tomando las tres coordenadas freudianas, ¿no es cierto?, de inhibición, síntoma y angustia. Mira, ahí hay todo un tema, ¿no es cierto?, para investigar, porque Lacan también, ¿no es cierto?, cuenta o habla, ¿no es cierto?, ¿no?, el hecho de que, claro, como la comunidad psicoanalítica de alguna forma, ¿no es cierto?, descartó las investigaciones de Reich, pero nunca nadie fue capaz de dar cuenta dónde estaría realmente el error de Reich, ¿no? Y él tiene una lectura bastante llamativa, digamos, porque justamente tiene que seguir bien de cerca lo que Reich comenta a propósito de qué es lo que ocurre con alguien cuando ya ha despejado todo lo que tiene que ver con esas dificultades del carácter, si quiere, ¿no? Y sin embargo, ¿no es cierto?, se resiste, ¿no?, un poco a la curación que sería la posibilidad de desplegar, ¿no es cierto?, ese deseo sexual de la manera más libre posible, que además para Reich está asociada a una especie de fuerza natural, ¿no es cierto?, que atraviesa, digamos, casi todos los seres vivos. Ahí tiene una lectura bien interesante Lacan, porque también lo lee ese error de Reich con su propia manera de abordar la etología. Esas cosas están, por ejemplo, en Función y Campo de la Palabra,
y en otro texto que se llama Variantes de la cura típica. Es un tema bien, bien interesante. Así como también Lacan no dejó de echar mano, ¿no es cierto?, de cuestiones que estaban en algunas lecturas antiguas sobre, qué sé yo, sexualidad china, ¿no?, cosas por el estilo, ¿no? Hay unas cuantas referencias a eso, ¿no? Y ya que mencionabas también el tema de los testículos, ¿no?, hay un momento en el seminario de la psicosis donde Lacan habla de que si bien no se puede comprobar una etimología directa entre el testis del testimonio y el testículo, está claro que al dar testimonio hay que jugarse un poco, digamos, los cojones, digamos, ¿no? Es decir, de una u otra manera eso siempre se pierde, ¿no? ¿No? Entonces, claro, hay una cuestión que funciona siempre como, digámoslo así, amenaza para el macho. Pero bueno, claro, si te fijas son distintos momentos, porque ahí también Lacan está poniendo su énfasis en la función de la palabra. Yo quería hacerte una referencia porque, a ver, hablando del tema de que Lacan también recoge, bueno, en general el psicoanálisis recoge el tema de los mitos, bueno, hago referencia no al texto de la Andrea Soto Calderón, que es una amiga que acaba de sacar su libro por Metales Pesados, que se llama La performatividad de las imágenes, y ella recoge, porque ella trabaja el tema de la imagen y el concepto de performatividad, pero no pensando como del punto de vista de Austin y los actos de habla, sino fundamentalmente a ver, como imágenes en escena, en el fondo, que tiene que ver con una, es casi como lo que dice la Catherine Malabou con respecto a dar forma, a darse forma. Entonces, en ese dar forma, claro, ella lo habla desde el punto de vista netamente de una creatividad, una poética en las imágenes, y cómo desde el punto de vista casi del cine, que hay cierto montaje y el entre imágenes, pero sin embargo hay ciertos lugares de su libro que a mí me parecieron súper sugerentes, porque en el fondo también invitan a pensar, por ejemplo, ella habla de un cansancio en la mirada, ¿ya? A propósito de que ella dice que efectivamente hay una sobreexposición de la mirada, con que hay sí dice que hay una sobreexplotación de las imágenes, y que puede pensarse en esa relación casi mimética, porque también recoge el concepto de mimesis que un poco viene de Didi Uberman, el tema del arte y todo eso, y el concepto de representación. Entonces, claro, obviamente que tú lo tomaste desde otra perspectiva, pero a mí me interesa ese tema, y no pensando netamente en el arte propiamente tal, sino que en el tema de cómo también hay una suerte de proyección, y ahí recojo lo que habla del estallido del espejo. Entonces ella pesca, por ejemplo, recoge el mito de Narciso, y ella dice una cosa que a mí en realidad lo encontré bastante interesante, porque dice, Narciso ha sido el emblema de este obstáculo de cuando la mirada se congela ante una imagen. Y dice, pero se olvida que lo fundamental en ese mito no es tanto Narciso que se hubiera enamorado de sí, sino que o sea, de su vanidad o de su orgullo, sino que antes de enamorarse de sí mismo, Narciso se enamora de una imagen. O sea, hay algo previo ahí que antecede, ¿ya? Entonces, y eso que da lugar a una imagen que no, o sea, dice, Narciso se enamora en primer lugar de una imagen que no sabía que era la suya. Solo más tarde aprenderá que es su propio reflejo. Es un poco como, pienso yo, a lo mejor quizá, o tú podrías discutirme, no sé, como un poco que en esa idea hay algo como inesperado cuando tú te encuentras con esta imagen, y que, claro, y que puede ser un poco lo que hablabas tú en un principio o durante el desarrollo, que había algo como de esta mirada, que puede ser que el ojo la verdad, pero hay una cosa como de mirada goce acéfalo. Yo estoy pensando, ahí estoy especulando, quizá no está en relación, pero finalmente cuando como uno se enamora hay algo que antecede y que es inesperado y que uno no lo logra racionalizar. En el fondo uno no hay un yo ahí, sino que uno se está enamorando de su propia imagen. No sé cómo lo podrías relacionar un poco con, no sé si está... Sí, bueno, hay varias vías de entrada, ¿no? Sí, esto es bien interesante, ¿no? Me parece que había visto, digamos, algunos elementos de ese libro. Pero, por ejemplo, sí, si fuese posible hacer una conexión con cosas que están en el estadio del espejo.
Porque, bueno, mira, es evidente que durante los años 30 y luego los desarrollos que vino después Lacan, textos como la agresividad en psicoanálisis, la causalidad psíquica, él también pone el énfasis, ¿no es cierto?, en el poder de la imago y en el poder político incluso que va a llegar a tener la imago y que él fue, ¿no es cierto?, también, tú sabes, esta es anécdota que después de haber dado su conferencia, su primera conferencia sobre el Estadio del Espejo en Marienbad, él se va, no deja los papeles, pero se va a los Juegos Olímpicos de Berlín, digamos, ¿no es cierto?, con los nazis. ¿Por qué? Porque quería ver, ¿no es cierto?, justamente cómo la imago, por generar esas fascinaciones, iba a producir esas identificaciones masivas, ¿no? O sea, él de alguna manera estaba ahí también tratando de ganar un terreno respecto a todo lo que él encuentra, y que a él siempre le pareció muy valioso en Freud, de psicología de las masas, ¿no? Eh, ¿no? Y de esa identificación colectiva, si quieres, ¿no? Pero a nivel del estilo espejo, y un poco retomando lo de Narciso, el hecho claro de que lo que primero capta es una imagen, y luego va a aprender de qué se trata de la imagen de sí. Se trata, ¿no es cierto?, es de, en esa captación que es casi inmediata, ¿no? Lo que hay, ¿no es cierto?, es que la cría humana, ¿no?, en cuanto a sus capacidades, ¿no?, a lo que es su propia inmadurez, ¿no?, que es la inmadurez y la prematuración propia del nacimiento del organismo humano, que es toda la temática, ¿no es cierto?, que es conocida alrededor de la fetalización, ¿no? Que además, ¿no es cierto?, hace que en esa edad, ¿no?, el niño sea inferior en cuanto a inteligencia instrumental respecto de los chimpancés, por ejemplo. Y sin embargo, es capaz de hacer esa hazaña de identificación jubilosa ante el espejo que el chimpancé no es capaz de hacer, ¿no es cierto?, tiene cierta respuesta ante el espejo, también la alegra, digamos, pero cuando descubre de que detrás de esa imagen no hay nada, como que también pierde interés, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, no es cierto? Que efectivamente esa totalidad, esa gestalt, ante todo, que capta el niño, pone, ¿no es cierto?, una cuota de tranquilidad, ¿no es cierto?, a esa situación descoordinada, inmadura, ¿no es cierto?, desvalida incluso, ¿no es cierto?, de la cría humana, ¿no? Y ante todo, ¿no es cierto?, es eso lo que produce, ¿no? Incluso la fetalización es un tema tan importante para Lacan que, a propósito de lo que tú mencionabas del goce, una conferencia como el año 75, si no me equivoco, que se llama La Tercera, Lacan ya está trabajando con los nudos, ¿no es cierto? Y dice ahí, bueno, la fetalización es la condición real que tiene el ser humano para introducirse en el plano de las imágenes. Y por eso es que las imágenes tienen una situación tan privilegiada para el ser humano, porque permanentemente suspenden, ¿no es cierto?, esa sensación de desvalimiento, que en la fetalización se puede ver cómo retorna incluso en angustia, ¿te fijas? ¿No? Porque a modo de rebote también de esa captación imaginaria, vienen las fantasías del cuerpo fragmentado, ¿no? Claro, ahora el cuerpo puede fragmentarse porque de alguna u otra manera ya ha sido captada esa totalidad, ¿no? Entonces, ¿te fijas? Y el punto, ¿no es cierto?, es que el mito de Narciso a Lacan le interesa no tanto, digamos, por la cuestión, ¿no es cierto?, del mito en sí mismo, sino porque le permite entonces corroborar de que esa imagen que tranquiliza es una anticipación y una precipitación a una imagen que en rigor, ¿no es cierto?, viene de afuera. Es decir, que en rigor es del otro, ¿no? Claro. Y si es del otro, por mucho, ¿no es cierto?, que esa imagen le abra un mundo al ser humano, ¿no es cierto? Si quieres, ahí tienes todo el tema heideggeriano de la riqueza del mundo versus la supuesta pobreza del mundo animal, en fin, ¿no es cierto? Y claro, le abre eso, le abre una existencia al ser humano, pero se lo abre en una imagen que le es robada, es decir, que es siempre del otro. O sea, ahí tienes todo el tema de la alienación a la imagen, ¿no? Y que por ende va a producir la tensión agresiva permanente con esa imagen. De ahí que la imagen sea algo, ¿no es cierto?, que si existiera exclusivamente en ese nivel y no se introdujeran los otros registros, ¿no?, no permitiría incluso que esa tensión existiera. Lo que habría sería violencia directa, digamos, ¿no?
Entonces, claro, la agresividad es algo que mantiene la atención, pero que es algo que ya regula la relación a la imagen. Y ahí tienes todos los fantasmas neuróticos, ¿no es cierto? El otro con el que rivaliza, con el que compite, el personaje que dentro del grupo hay que sacar porque no nos permite hacer efecto de grupo, ¿no? No nos permite identificarnos entre nosotros. Tienes ahí todas las acciones segregativas, ¿no? Que pueden existir en todo plano de instituciones, ¿no es cierto? Tienes las fantasías, ¿no es cierto?, más celosas, digamos, que pueden atravesar los sexos, digamos, de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces, claro, como que ve un poco eso, ¿no es cierto? Pero también el elemento de cómo hay algo que ya está dado a ver en el mundo antes, ¿no es cierto?, de que se capte en el plano de la visión, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, no es interesante, porque Uno además, podría decir de que a Narciso lo primero que le ocurre es que una imagen lo miró. claro, es como un poco eso, sí. Sí. Y esa imagen se termina convirtiendo en un otro que te captura, digámoslo así. Y efectivamente, y esa tensión lo lleva, ¿no es cierto?, a esa tensión mortal. Mm. Eso es lo que a Lacan le interesa, sí, claro, ¿no? Porque es una de las maneras que tiene, ¿no es cierto?, en los primeros años de ganar también otro territorio, que era el de la pulsión de muerte. Que los psicoanalistas de la época rechazaban de plano, ¿no es cierto?, la existencia, y en eso, lamentablemente, el psicoanálisis no ha cambiado para nada hasta el día de hoy, porque todavía escuchamos psicoanalistas que dicen que la pulsión de muerte no se presenta en la clínica. Me parece una aberración tremenda afirmar cosas así, digámoslo. Es lo más rápido que uno puede ver en la clínica. Pero claro, bueno, Lacan peleaba, digamos, esas posiciones, ¿no es cierto?, a través de estas cosas. ¿Alguna otra pregunta o Entonces, comentario? comentarios, sí. Ah, sí, no, la función de la palabra y del lenguaje está en los escritos 1, respecto de Reich es la pregunta, ¿no? Y el Ujú. otro se llama, también está en los escritos 1, se llama variantes de la cura tipo. Sí. Yo quería mostrar una escena de la película a propósito, a ver si se podría, si los que estamos acá podríamos poner en escena, digámoslo así, hay imágenes en escena, sigo con lo que dice la Andrea. Eh, Esto que todo lo que expusiste muy bien, Manuel, que además que también como que prácticamente sintetizaste casi todo el seminario, que yo he estado Ah, trabajando en bueno, algunas otras cosas, porque claro, porque finalmente igual se trabajó el tema del fantasma, de la claro. mascarada, un poco claro, del tema del falo. En la última sesión hablamos de lo que es la pulsión de muerte, en tanto cómo funciona en la mujer la pulsión de muerte, que tiene que ver con el abandono, según ciertas teóricas psicoanalistas feministas que hablan como que critican a Kristeva, Origaray o cosas así, pero que también plantean de que finalmente el tema de la castración en la mujer en tanto significante, no tan mujer, tiene que ver claro, con un tema del miedo al abandono, y eso tiene que ver con una reproducción, que hay una identificación con la madre, que no tiene que ver con el Edipo masculino, y cómo se ha construido finalmente socialmente, y cómo finalmente también sigue funcionando la ley del padre y cosas así. Entonces, claro, cómo se construye un fantasma. Al mismo tiempo, claro, estuvimos hablando las primeras sesiones con el tema de la Gestalt, con la forma darse forma, digámoslo así, y como en eso también hay un proceso de mimes, y bueno, trabajamos como varias categorías. Entonces, y como ahí se iba dando un poco el tema de la pulsión, o sea, del tema de la mirada y la ceguera también. Claro, sí, 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 sí. En algún momento un ejemplo del mito o sea, de Medusa, que ella o sea, la mirada, que finalmente cuando la tuvo que matar ¿cómo se llama el mito que mató, ay, no me acuerdo el nombre, claro, que estaba con la espada y tenía que mirar a través del reflejo de la imagen de la espada para poder ver el movimiento de Medusa, porque si la miraba a los ojos, él quedaba ciego. Y así hay muchos mitos también, así como también que Pasolini tiene una película a propósito de cuando le sacan los ojos, cuando Edipo se enamora de su madre. Entonces, has resumido como muy bien todo el seminario, así. Entonces, claro, yo quería mostrar un extracto de la película esta de Emma que estábamos comentando, para ver si cómo también se podría ver un poco a través de estas imágenes, imágenes en el diálogo, cómo se podría
articular todo lo que se ha pensado con respecto al tema del cuerpo, digámoslo así, cómo se construye la mirada y los fantasmas, y cómo se va construyendo, digámoslo así, esta relación, digámoslo, entre, porque claro, tú dices que hay una cosa del macho, que preguntaba aquí, no me acuerdo cómo, Patricio, y finalmente tú dices que es algo orgánico, y claro, es algo orgánico, pero también en eso, parte desde ahí, pero también se construye todo un imaginario. Claro, esa es la cuestión, sí, eso es la... Sí, sí, Claro. sí, sí. Y ese imaginario lo puedes llamar fantasmático, ¿te fijas? Claro que sí. Claro, sin desmerecer el cuerpo, porque yo creo que hay una materialidad corporal que efectivamente el cuerpo en tanto síntoma es casi, yo creo que el pensamiento fracasa al nombrarlo, porque es una, Bueno, de no, hecho, sí, 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 claro, o sí. sea, no, es casi, o sea, el tema como de lo real, digamos así, es como la radicalidad de lo innombrable, entonces, y el cuerpo, bueno, pero existe algo ahí, que hay una materia, un resto, como hablabas tú, entonces, me gustaría poner esta imagen y a ver qué les parece si podría graficar. Yo no sé cómo compartir pantalla, ¿dónde estoy ahora? Abajo, Mark, ahí te va a aparecer compartir pantalla. Y mueve Ya, el cursor hacia abajo. ahí, es que lo tengo en inglés. A ver, ¿dónde está compartir pantalla? Galería. No. En un tema de imágenes, hay un icono que es una flechita hacia arriba. Ah, ya, ok. Ah, de veras, tienes razón. ¿Ves? Soy muy mala para estas cosas. Ya, entonces, y ahí comparto. Ya, tengo que poner la película. ¿Dónde estoy ahora? A ver. Ahora ya estás en tu... Puedes buscar ahí la... Ya, acá. Eso. Es una música de cárcel. Es una música para escuchar en la cárcel. Todo el pinche día. Todo. Es una música, claro, para no pensar. Justamente para olvidarte de la cárcel que tienes, para crear una cárcel en tu mente y para olvidarte de los barrotes que tienes enfrente. Pero es así. Es un ritmo hipnótico que te apendeja. Es eso, es una ilusión de la libertad. Es para que la gente no piense, sí, no, sexo sí, drogas sí, heroína sí, tu orgía sí, tal, pero el otro día, pum, ¿sabes qué? Tienes que venir a trabajar. Y a ustedes las convencieron, a alguien, no sé cómo carajos les dijeron que si mueven las caderitas son mucho más libres y todo eso. No, en lo absoluto. Eso es dormirse en la derrota. Eso es irse a vivir a Ibiza. Eso es agarrar e irse a Los Ángeles y estar allá tomándose sus putas selfies todo el tiempo y hacer exactamente lo mismo. Ahí es una cultura de la violencia, donde las mujeres se convierten en objetos sexuales completamente y el hombre es un puto macho que está metiendo todo el tiempo, está metiéndole el polla en el culo a las mujeres. Y eso es justo todo lo que quieren y ese es el ritmo. No te rebeles, no pienses, no, dame. Y no puedo creer, me caga la madre que ustedes estén bailando reggaetón, por favor. Todo lo que estudiamos, todo lo que sentimos, todo lo que hemos practicado contigo, cabrona. O sea, todo lo que hicimos, todas las pinches luchas que hicimos, todas las pugnas y todo, de cómo nos reíamos de todas, y tú riéndote de todas estas pendejas. Lo mismo, exactamente lo mismo, riéndote, cagándote de risa, ¿eh? Me cago en el puto reggaetón, me cago en la pinche moda del reggaetón. Me cago en todo, en todo. ¿A Polo le gustaba el reggaetón? ¿Quién es Polo? Tú nos veías bailar y nos decías, lindo. ¿Qué es lindo? Yo no sé lo que es lindo. Supongo que tú sí, porque eres más inteligente que nosotras, ¿no? Lo único que sé es que no me gusta lo que siento cuando veo algo lindo. Y ahora me gusta mucho más bailar, porque es como estar tirando feliz, con la cara roja, echando garabatos, caliente, loca, rica, moviéndome. Y de repente, ¡pa!, te rodea de gente. Y están todos igual de calientes que yo, moviéndose como si estuvieran tirando, pero con música. Es rico, conchetumare, es rico, es la vida. Y yo te bailo la vida. Y si hoy día tú estás vivo y estás aquí, es porque alguien en algún momento se calentó y tuvo un orgasmo. Y hoy día ese orgasmo lo podemos bailar. ¿Cómo estuve? Bien. Ya, ¿dónde estoy? Era eso. No sé si se puede relacionar con un poco, o sea, con estos discursos, digámoslo así, de
porque claro, uno podría pensar de que el discurso de aquí del personaje, que en este caso es Yael García, finalmente termina, claro, el tema del macho, como hablabas tú, que termina poniéndoselo a la mujer y terminan las mujeres poniéndose como objeto de deseo, pero finalmente en el discurso de esta chica que habla, y la mirada de su pareja, que es Emma, que lo miraba con cara de, no sé, bueno, ahí hay que trabajar, o sea, como quizás había una proyección, no sé cómo hay, cómo elaborarlo, no sé qué podrías pensar tú como para... Sí, claro, sí, ahora se me ocurren más, más cosas, digamos, a propósito de lo que hablamos. Bueno, es un diálogo que tiene también, ¿no? Como suele pasar, tiene varios elementos, ¿no? Pero claro, da la impresión de cuando menciona lo del macho, está diciendo, ¿no es cierto?, de que es en el lugar en el que ponen a los hombres en el reggaetón, o cuando, ¿no es cierto?, desde, imagino, ¿no es cierto?, una lógica masculina se pone el reggaetón en las fiestas para que las mujeres sean esas que en el fondo están permanentemente penetradas por el super macho, digamos, de que como, me parece que esa es como la crítica, digamos, o sea, que él está haciendo como la crítica, digamos, a ese macho supuesto, digamos, en el reggaetón. Entendido no solo, digamos, como la música, sino como ese dispositivo completo, si quieren, ¿no es cierto?, de baile, de situación, todo, ¿no? Yo, Eh, yo creo que además de que él está haciendo una crítica, él al mismo tiempo se instala desde en ese límite de... sí, claro, porque está hablándoles a ellas como que le está enseñando, le está diciendo, le está dando un sermón, digamos, ¿no? Y finalmente en ese sermón termina siendo igual un Sí, macho ley claro, del padre que sí. piensa que está criticando, pero finalmente él se sigue reproduciendo, es como muy loco. Pero Sí, bueno, por supuesto, claro. Además, mira, hay otra cuestión, sí, por eso te digo de que la escena tiene algo cómico también en el fondo, porque, digamos, tampoco va tanto más allá, al final de cuentas, de ciertas, si quieres, ¿no? Clichés, ¿no? De ciertas posiciones en una discusión de pareja o el hombre con el grupo de amigas de la pareja, porque te fijas también de que en el fondo se trata de dos que están haciendo la parada de intimidarse, ¿te fijas? ¿No? Están en la cuestión de pavonear quién tiene el mejor argumento, ¿te fijas? Porque ella también responde e inmediatamente dice cómo estuve, ¿te fijas? Así como, me aprendí bien el guión, digamos, lo dije, vieron cómo lo dije, ¿no? Entonces, es una cuestión que pasa por ahí, ¿te fijas? O sea, en los dos lados está la cuestión de cómo casi que se observan a sí mismos hablando de una manera para sentir de que en ese caso tienen, si quieres, así como una especie de orgasmo, orgasmo imaginario, orgasmo visual de que han dicho algo de una manera muy extraordinaria, ¿no? Me imagino, ¿no es cierto?, de que cómo podría ser para alguien un poco más tímido, para una persona, ¿no es cierto?, que le cuesta a lo mejor un poco más hablar, digamos, sería un momento más difícil, no tendría la misma pero ahí yo veo satisfacción que tiene la chica, digamos, ¿no? Y que claro, tiene él también cuando le está dando ese sermón. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, un poco para que no se me vaya la idea, también fíjate, ¿no es cierto?, mientras él está hablando, ellas lo miran, ¿no es cierto?, con esa otra cuestión clásica, ¿no? Qué latero, ¿no? Qué latero lo que están hablando, qué discurso de papá es este, ¿sí? ¿No es cierto? Qué tipo más latero, ¿no es cierto? Que no puede disfrutar, digamos, de eso, ¿no? Eh, hay algo de esa cuestión ahí, ¿no? sí, no, claro, no, pero además de eso, que lo que me parece, yo lo que veo ahí, que más allá como de las dos figuras, que es muy binaria, y se sigue reproduciendo ese binario, que ahí se muestra también en esa escena, él, claro, haciendo y reproduciendo el discurso de la ley del padre, digámoslo así, y ellas mirándolo como el padre latero, pero al mismo tiempo ellas necesitan validarse, porque cuando la tipa le dice todo, después dice, bueno, ¿cómo estuvo? Entonces hay una lógica de reconocimiento. Tanto de los dos lados. Entonces, claro, desde ahí, y ahí yo me cuestiono un poco, y ahí yo creo que me gustaría cerrar como, o sea, no por cerrar ahora, pero como siempre me ha interesado cerrar este seminario porque yo como que cuestiono bastante a ver, yo trabajo temas de género, pero no adhiero a los femicentrismos, digámoslo así, ni tampoco me interesan los binarismos, porque creo que seguir reproduciendo la misma lógica binaria es seguir pensando desde lugares de reproducción de dominación. Entonces, ahora, claro, es muy difícil salirse de eso porque pensamos y tenemos una episteme de lo mismo, de la mismidad, y pensamos desde lugares que nos identificamos en esos lugares identitarios de género. Entonces,
claro, ahí yo veo que hay una paradoja, porque por un lado la película muestra, o en esa escena se muestra, o Emma particularmente, como hablábamos delante, se muestra como que es el conflicto, digámoslo así, irresuelto de todas las situaciones donde ella elabora su personaje en toda la trama de la película, pero y termina siendo como bastante fálica entre las amigas, y al mismo tiempo ellas están hablando de que el baile les permite erotizarse y que hay un orgasmo bailando, que puede ser una figura rupturista, pero al mismo tiempo necesitan de ese reconocimiento, entonces también hay una política identitaria ahí. Sí, claro. Entonces, es complicado porque uno puede ocupar escenas de cine, ocupar extractos de imágenes, pero las imágenes a veces, ¿cómo pensar? Y ahí yo recojo lo que dice Andrea, porque las imágenes pueden ser creativas en tanto una potencia que juega con la impotencia de la imagen misma. Y en tanto, no solamente imagen, sino que en tanto el relato mismo que se va elaborando ahí. Entonces, pero la posibilidad de esa potencia, que al mismo tiempo es impotente, pero que permite una relación, yo creo que puede cambiar la lógica de la representación, tal como uno piensa el concepto de representación, y representación no solamente en el arte, sino que nos representamos desde un lugar simbólico, nos representamos desde lugares de género. Entonces, pensar la representación como relación, y ahí recojo un poco que yo partí al principio del seminario con respecto al concepto de relación en Hegel, que habla del Vorstellung, que tiene que ver con un proceso dialéctico que se va dando forma, es decir, que se va manifestando en esa capacidad, y no pensar la representación como algo que se hace presente desde una ausencia, sino porque ahí obviamente que en la ausencia que se hace presente, se sigue pensando en lógicas binarias. Entonces, pero bueno, es como obviamente que no es un tema cerrado, pero a dejarlo Bueno, de abierto. todas maneras, ella, ya que tú decías que está ahí, que representa el conflicto, se me venía la idea, no sé, tú justamente de una especie de personaje hegeliano, ¿no? Así como Sí, intentando resolver lo particular con lo universal, ¿no? claro. Y se queda en la tensión ahí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguien más tiene más preguntas, comentarios? ¿No? ¿Te parece? ¿O hay algo en el chat? A ver. Podría, no. Respecto a Reis, no. Bueno, ¿hay gente o no? Parece que estamos solos. Porque si no, terminamos acá. Sí, porque son 10 para las 9. Perfecto, perfecto. Oye, Manuel, muchas gracias. Estuvo espectacular tu presentación, muy rigurosa, de verdad, de verdad. Muchas gracias a ti, Además, muchas gracias. el hilo conductor que trabajas sobre la cara, en realidad no lo había advertido de esa manera, y en realidad está súper bien, está súper bien analizado, porque a veces uno se queda como con el dato de Lacan de ciertas cosas, Claro. pero hay que leer entre líneas y van apareciendo otras lecturas. Bueno, Lacan es un personaje difícil también de analizar, porque tiene varios episodios de su pensamiento que es Pero interesante. implica, claro, implica ese trabajo que a veces, claro, es difícil hacerlo, poca gente se anima un poco a seguirlo, pero en el fondo tiene buenos resultados, tiene buenos frutos, digamos, hacer un trabajo así que, y bueno, y siempre pensando también en la cuestión clínica, que en el fondo eso es lo que Sí, anima, y ¿no? sobre todo el tema de la pulsión de muerte, que es verdad, como tú bien dices, que como que no es muy recogido. Yo creo que todo el rato está apareciendo la pulsión de muerte, ¿ah? Son las versiones apaciguadas, pacíficas, si quieres, del Sí, psicoanálisis las que predominan. Entonces, bueno, ahí Lacan siempre va a tener algo que decir. Sí. claro. Ya pues, Daniel, muchas gracias por todo, y Gracias a bueno, todos. te deseo muchas fiestas de fin de año. Sí, Y a pues ver si para todos seguimos en también. contacto para el próximo año hacer algunas cosas, no sé. Estupendo. Tengo algunos proyectos y me gustaría invitarte. Perfecto. Gracias Lorena, gracias a todos. Gracias ahí Daniela, está escribiendo. Ha sido un gusto. Muy divertido. Listo, muchas Entretenido. gracias. Gracias. Gracias a todos, y bueno, me gustaría también, bueno, voy a mandar un mail para ver si, para proponer algún tipo, no de informe, pero alguna reflexión de que cada uno le ha pasado con respecto a este seminario,
que no es una evaluación evidentemente, porque el director del doctorado me dijo que no era necesario hacer una evaluación, pero sí se podría pedir algún informe como para poder hacer una retroalimentación, pero eso lo voy a mandar por un mail colectivo a todos los inscritos. Eso. Ya, Valeria. Muchas gracias. Excelente última sesión, excelente cierre. Muchas gracias, Manuel, por participar, por tu charla, tu clase, y gracias, Lorena. Han sido 9 sesiones excelentes. Estamos muy felices de haber concluido, bueno, esta es la 9ª y la última de las que partieron en septiembre hasta diciembre. Y bueno, nos vemos en próximas actividades, ojalá poco online, pero al parecer muy online. Pero bueno, hay buenas vacaciones también. Sí. Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Valeria. Chao. Chao, chao. Chao.